Capítulo 29. La satisfacción de Collins por ese convite fue completa. El poder demostrar la grandeza de su patrona ante sus admirados visitantes y hacerles ver la cortesía de Lady Catalina para con él y su esposa eran justamente las cosas que más anhelaba, ya que él tan pronto se ofreciese ocasión, que todo ello era prueba de tal de la bondad de la mencionada señora, que no sabía cómo ponderarlo bastante. Confieso, dijo, que nada me habría sorprendido una invitación de su señoría para tomar el té el domingo y pasar la tarde en Roysins. Antes bien, conociendo su afabilidad, esperaba que eso aconteciese. Pero ¿a quién podría prever una atención como esta? ¿Quién habría imaginado que recibiríamos tal invitación, extendida a todos los de la casa, para comer allí tan inmediatamente después de nuestra llegada? Yo soy al menos asombrado de lo ocurrido, replicó Sir Guillermo, por el conocimiento que poseo del verdadero modo de ser de los grandes. Conocimiento de la situación en el mundo me ha permitido adquirir en la corte. Estos ejemplos no son raros. En todo el día y en la mañana siguiente apenas se habló de otra cosa que la visita a Roysins. Collins lo fue instruyendo con cuidado de lo que iba a ver, para que la visita de tales estancias, de tantos criados y de tanta espléndida comida, no lo sobrecogiese en absoluto. Cuando las señoras se separaban para vestirse, dijo Isabel: «No te inquietes, querida prima, por el atravío. Lady Catalina está muy lejos de exigir que nosotros la elegancia que convienen a ella y a su hija. Solo te recomendaría que te pusieses el vestido mejor que tengas. No hay que hacer más. Lady Catalina no juzgará mal de ti porque vayas vestida con sencillez. Gústale que se le reserve la distinción correspondiente a su rango». Mientras se vestía, él fue 2 o 3 veces a las respectivas puertas recomendando prisa, pues Lady Catalina censuraba mucho el tener que esperar por la comida. Tan elevadas noticias de su señoría y de su modo de ser que habían asustado por completo a María Lucas, poco hecha a sociedad, y miraba por eso su entrada en Roysins con tanto temor como su parte había experimentado cuando su presentación en St. James. Como el tiempo era hermoso, la ida fue un agradable paseo de media milla a través del parque. Todo parque posee sus bellezas y sus perspectivas. Isabel halló en aquel mucho más que le agradaba, aunque no lo produjo el entusiasmo que Collins creía que había de inspirarle la cena. Y así solo débilmente le interesó la enumeración de que le hizo de las ventanas, de la fachada de la casa y de la relación de lo que la totalidad de vidrieras había costado a Sir Louis de Bourgh. Cuando subían por la escalera hacia el vestíbulo, la excitación de María creció por momentos, y ni Sir Guillermo se hallaba tranquilo por completo. A Isabel no le faltaba por entonces valor. Nada había oído de Lady Catalina que revelase extraordinario talento y virtud de santa. Pensaba que de la sola majestad del dinero y del rango le era dado ser testigo de la turbación. Desde el vestíbulo de entrada, del cual Collins hizo notar con entusiasmo las armoniosas proporciones y el delicado ornato, siguieron a los criados a través de la antecámara de la habitación donde Lady Catalina, su hija y la señora Jenkins se encontraban. Su señoría con gran amabilidad se levantó para recibirlos, y como la señora de Collins había acordado con su marido que el oficio de la presentación le correspondía, se hizo esta de conveniente manera, sin ninguna de aquellas excusas ni de aquel agradecimiento que le habría juzgado necesarios. A pesar de haber estado, Sir James y Sir Guillermo quedó tan por completo admirado de la grandeza que rodeaba que apenas tuvo valor para una muy profunda cortesía, y se sentó sin decir palabra, y su hija, asustada como fuera de sí, sentándose también en el borde de una silla tranquila, sin saber a dónde mirar. Isabel permaneció en escena totalmente tranquila y pudo observar con calma las 3 damas que tenía ante sí. Lady Catalina era una mujer muy alta y gruesa, de facciones fuertemente marcadas que pudieron haber sido bellas en sus tiempos. Su aire no era atrayente, ni sus modales al recibirlos propios de ver olvidar a sus visitantes de su inferior jerarquía. No era terrible cuando guardaba silencio, pero lo que decía lo decía con tono de autoritario que hacía resaltar su importancia.
lo cual lo trajo al instante a Wickham ante la mente de Isabel y de sus observaciones, y toda la velada sacó esta que Lady Catalina era un punto por punto como el que él había retratado. Cuando tras examinar a la madre, es cuyo aspecto proceder, pronto descubrió semejanza con Darcy, volvió los ojos a la hija. Casi se asombró tanto como María de verla tan delgada y menuda. Ni en la figura ni en el rostro había la más leve semejanza entre las dos. La señorita de Bourgh era pálida, enfermiza y sus facciones, aunque no ordinarias, eran insignificantes y hablaba poco, excepto en voz baja, con la señora Jenkinson, y en cuyo aspecto nada había de notable y que estuvo por completo entregada a escuchar lo que aquella le decía y a colaborar con una pantalla ante sus ojos en dirección conveniente. Tras de permanecer sentado unos minutos, fueron guiados todos a una de las ventanas para admirar el panorama, cuyas bellezas apuntó Collins informándoles amablemente Lady Catalina de que era mucho mejor la visita en verano. La comida fue sobremanera grandiosa, y en ella se vieron todos los criados, toda la vajilla de plata que Collins había prometido y cual probablemente había pronosticado sentándose en la cabecera de la mesa, requiriendo a su señoría, predeciéndole entonces como si la vida pudiera brindársele mejor. Trinchaba, comía y alababa todo con delicia y vivacidad, y cada plato era ponderado primero por él y luego por Sir Guillermo, y se hallaba ya lo suficientemente reportado para hacer el eco de cuanto decía su yerno, y de tal modo que Isabel se admiraba de que Lady Catalina lo pudiese sufrir. Pero Lady Catalina parecía satisfecha con esa excesiva admiración y sonreía graciosamente, en especial cuando algún plato resultaba novedad para aquellos. Los demás no conversaban mucho. Isabel hallaba dispuesta a hablar en cuanto se diera la oportunidad, mas estaba sentada entre Carlota y la señorita de Bourgh, la primera de las cuales se dedicaba a escuchar a Lady Catalina, al paso que la segunda no soltó prenda en toda la comida. La señora Jenkinson se ocupaba sobre todo de vigilar la alimentación de la señorita de Bourgh, invitándola a que tomase de algún otro plato y temiendo que estuviese indispuesta. María pensaba que debía callar y los caballeros lo hacían sin comer y expresar su admiración. Cuando las señoras salieron al salón, poco hubo que hacer en el foro de escuchar la charla de Lady Catalina, que duró sin descanso hasta que llegó el café, dando a conocer su opinión sobre toda la clase de asuntos, de modo que tan resuelto que revelaba cuán poco hecha estaba con sus juicios controversiesen. Interrogó familiar y minuciosamente a sus juicios sobre los quehaceres domésticos de Carlota, dándole la multitud de avisos con el despeño de todos ellos. Díjole cómo todo debía regularse en familia tan corta como la suya, y la instruyó hasta sobre el cuidado de las vacas y las gallinas. Isabel notó que, como nada se ofrecía a la atención tan gran señora, que no le suministrase ocasión de dar preceptos a los demás. En los intervalos de su conferencia con la señora de Collins dirigió varias preguntas a María e Isabel, pero en especial a la última, de cuyas relaciones sabía ella menos, y de quien dijo que la señora de Collins que era muchacha muy gentil y agradable, preguntándole las diferentes veces cuántas hermanas tenía y si eran mayores o menores que ella. Si alguna estaba para casarse, si eran guapas, que habían sido bien educadas, de qué talante era su padre y qué había sido el apellido de su madre de soltera. Isabel comprendía la impertinencia de sus preguntas, mas contestó a ellas con mucho reposo. Lady Catalina entonces observó: «Creo que la propiedad de tu padre está vinculada a favor del señor Collins. Por usted», díjola volviéndose a Carlota. «Pero por lo demás no veo motivo para vincular estados fuera de la línea femenina. ¿No fue eso juzgado preciso de la familia de Sir Louis de Bourgh? ¿Toca usted a canta, señorita Bennet?» «Un poco». «Ah, entonces un rato u otro tendremos el gusto de escucharla a usted. Nuestro piano es excelente y probablemente superior a... Algún día lo probará usted. ¿Y sus hermanas de usted tocan y cantan?» «Una de ellas lo hace». «¿Por qué no habrán aprendido todas? Todas debieron haber aprendido. Las señoritas de Webb tocan todas. Y sus padres no poseen tan buenos ingresos como los de ustedes». «¿Dibujan ustedes?» «No, nada en absoluto». «¿Cómo? ¿Ninguna de ustedes?» «Ninguna. Es muy raro. Me supongo que no habrán tenido ocasión. Su madre de ustedes debería haberlas llevado a la capital todas las primaveras para poder tener buenos maestros». «Mi madre no se habría opuesto, pero mi padre odia Londres». «¿Las ha dado de alta a ustedes su institutriz?» «Nunca tuvimos institutriz».
¿Cómo ha sido posible? 5 hijas educadas en casa sin institutriz. Jamás oí nada por el estilo. Su madre de ustedes habrá tenido que ser una verdadera esclava para educarlas. Isabel con dificultad pudo evitar la sonrisa al asegurarle que la casa no había sido así. Entonces, ¿quién le enseñó a ustedes? ¿Quién las cuidó sin institutriz? ¿Tuvieron ustedes que estar abandonadas? En comparación con ciertas familias, creo que lo estábamos. Pero aquella de nosotros se deseó aprender, nunca le faltaron medios. Siempre se nos excitaba a leer, tenemos a cuantos maestros eran precisos, ¿verdad? Es de que quienes prefieran estar ociosos podían estarlo. No hay duda. Pero eso es lo que una institutriz puede evitar, y si yo hubiera conocido a su madre de usted, le habría aconsejado con insistencia tomar una. Siempre sostengo que, en materia de educación, nada se consigue sin instrucción sólida y ordenada. Y solo una institutriz puede darla. Causa maravilla ver las muchas familias a quienes he proporcionado medios de servirse de ellas. Siempre me agrada colocar bien a una joven. 4 sobrinas de la señorita Jenkinson están colocadas muy a gusto por mí. Y el otro día mismo recomendé a otra joven de quien por casualidad se me habló. La familia está complacidísima con ella. Señora de Collins, ha dicho usted que estuvo ayer Lady Macclesfield para darme las gracias. Dieron a la señorita Pop por un tesoro. Lady Catalina me dijo: me ha dado usted un tesoro. Ha salido al mundo alguna de sus hermanas menores, señoras. ¿Señorita de Bennet? Sí, señora. Todas. Todas. ¿Cómo? Las 5 a la vez es muy singular. Y usted es la segunda. Las menores lanzadas antes de casadas las mayores. Las hermanas menores de usted deben ser muy jóvenes. Sí. La menor aún no tiene 10 y 6 años. ¿Acaso sea demasiado joven para estar en sociedad? Pero en realidad, señora, estimo que sería muy duro para las menores que careciesen de algo de sociedad y de entretenimiento, porque las mayores no poseyen medios o inclinación por casarse pronto. La nacida última tiene tanto derecho como la primera a los placeres de la juventud, y demorarlos por ese motivo creo que eso sería muy propósito para promover el cariño fraternal ni la delicadeza de los pensamientos. ¡Ave mía!, exclamó Lady Catalina, que usted y sus opiniones de modo muy resuelto para ser tan joven. Haga el favor de decirme qué edad tiene usted. Con 3 hermanas crecidas detrás, replicó Isabel sonriente, sería difícil que vuestra señora espere que lo confiese. Lady Catalina pareció asombrarse por completo de no recibir una contestación directa, e Isabel sospechó de sí misma que era la primera criatura que se había atrevido a chancearse de una impertinencia tan elevada a su persona. No puede usted tener más de 20, estoy segura, por tanto no tiene usted que ocultar su edad. Aún no tengo 21. Cuando los caballeros se le unieron y se hubo tomado el té colocándose las mesitas a juego, Lady Catalina, Sir Guillermo y los señores de Collins se sentaron a jugar partido de 4, como la señorita de Bourgh prefirió jugar al casino. Las 2 muchachas tuvieron el honor de ayudar a la señorita Jenkinson a completar la suya. Su mesa era aburrida en grado superlativo, apenas se lanzaba una palabra que no refiriese al juego, excepto cuando la mencionada señora expresaba sus temores de que la señorita de Bourgh tuviera excesivo calor o excesivo frío, o demasiada luz, o demasiada poca. Mucho más animada era la otra mesa. Lady Catalina hablaba casi de continuo, notando las equivocaciones de los demás o relatando alguna anécdota relativa de sí misma. Collins se ocupaba de reclamar tanto su señoría, decía de darle las gracias cuando ganaba y de excusarse si creía que la ganancia era con exceso. A Sir Guillermo no se le oía mucho, lo hacía sino traer a su memoria anécdotas de nombres de personajes. Cuando Lady Catalina y su hija hubieron jugado lo que deseaban, quitándose de las mesas, y se ofreció a los señores de Collins el coche, que fue aceptado con gratitud y pedido a punto, la reunión entonces se congregó junto al fuego al oír a Lady Catalina al tiempo que iban a hacerse el día siguiente. Y en eso se hallaba cuando se le avisó la llegada del coche, y con muchos discursos de gracias por parte de Collins, muchas reverencias por la de Sir Guillermo, se marcharon. En cuanto salieron de la puerta, Isabel fue invitada por su primo para dar su opinión sobre lo visto en Royston, lo cual, en atención a Carlota, ella se presentó haciéndolo más favorablemente de lo que sentía. Mas, su elogio, por más trabajo de lo que le costara, no pudo satisfacer de ningún modo a Collins, quien pronto se vio obligado a tomar por su cuenta el elogio de su señoría.